Saludos. En esta ocasión vamos a resolver un problema muy interesante acerca del cálculo de momento de inercia. Es un problema de desafío que he tomado del Semansky, volumen 1, edición 3. Veamos entonces. Calcule el momento de inercia de un cono sólido, uniforme, es decir, que su densidad es constante, de masa M mayúscula y altura h, alrededor de un eje que pasa por su centro. Y aquí tenemos la figura, ¿no? Tenemos un cono sólido, uniforme, y quiero calcular su momento de inercia alrededor de un eje que pasa por su centro, ¿no? Este tranquilamente sería el eje de simetría de este cono. Me indican que tiene una altura h y un radio r mayúsculo, los cuales son constantes. Entonces veamos. Este problema lo podemos modelar como un problema del cálculo integral, en donde para calcular el momento de inercia de todo el cono, voy a coger un pedacito del cono, una porción. Voy a calcularle el momento de inercia a esa porción y luego para calcular el momento de inercia de todo el cono, lo que hago es sumar infinitas porciones, que eso equivale a aplicar una integral definida. ¿Ok? Entonces empecemos. Vamos con la solución. A ver, primero hagamos un grafiquito acá. Imagínense que tenemos este cono. Y voy a tomar a este como el eje Y, justamente el eje de simetría, el eje por el cual voy a calcular su momento de inercia. Lo voy a tomar como el eje Y. De tal manera que justo acá en la puntita del cono va a ser mi origen. Este va a ser mi Y igual 0. Excelente. Entonces lo que voy a hacer es tomar un pedacito del cono que, para decirlo de mejor manera, voy a tomar un diferencial del cono y ese va a ser un disco. Déjenme dibujarlo un poquito mejor. Perfecto, ahí está. ¿Ya? Entonces estoy tomando un pedacito del cono, un diferencial del cono, en donde va a tener las siguientes características. En primer lugar, va a estar a una posición Y cualquiera de mi origen. Además, este diferencial va a tener una pequeña altura de Y, va a tener un radio R. Nótese que este R es variable y esta Y también es variable a medida que este diferencial recorre todo el cono. Y además tiene una pequeña masita. Vamos a llamarle dm. Perfecto. Entonces le calculamos el momento de inercia a ese diferencial y luego para calcular el momento de inercia de todo el cuerpo, en este caso de todo el cono, lo que hago es aplicar una integral definida. Es decir, sumar todos los momentos de inercia de infinitos diferenciales. Y calcular el momento de inercia de este diferencial es muy sencillo porque, dicho sea de paso, es un disco. Y hasta este punto en la materia de física mecánica, nosotros ya sabemos calcular el momento de inercia de un disco. Entonces vamos a poner la fórmula, ¿no? El momento de inercia, que sería un diferencial de momento de inercia, porque es el momento de inercia de ese diferencial, de un disco, esto que se forma es un disco, es un medio de su masa, que es dm, por su radio r elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces la clave para esto es escoger un diferencial que nos permita calcular de manera sencilla su momento de inercia y luego con un integral obtenemos el momento de inercia del cuerpo total. Ahora, para ello es importante aquí a la derecha dejar una expresión únicamente en función de una sola variable porque para este ejercicio, para esta solución, yo lo voy a hacer en términos de una sola variable, que en este caso la variable va a ser y. ¿Ok? Entonces la R debo dejarla en función de esta Y de acá y el DM de alguna manera debo dejarlo en función de la Y que está acá. ¿Cómo vamos a hacer ello? Pues ahí es donde viene el meollo de este asunto, ¿no? Lo complicado, por decirlo así, del ejercicio y lo que tenemos que plantear. Entonces vamos a encargarnos primero de la R. Es bastante común que en problemas de geometría del espacio, cuando estamos trabajando con conos, usualmente apliquemos por ahí una semejanza de triángulos y este caso no va a ser la excepción, porque la geometría que tenemos
sí nos da para poder aplicar una semejanza. Nótese que si yo aquí pongo unas líneas punteadas, esta sería la mitad del cono, ¿sí se da cuenta? Aquí sería R chiquita y acá sería esta R grande, que es el radio del cono. Entonces podemos ahí ver dos triángulos rectángulos semejantes, ¿no? Y podemos aplicar semejanza. Para que usted lo observe mejor, lo voy a dibujar acá. Mira. Voy a dibujar una vista frontal del cono. Aquí se vería una rayita, que es la del disco. Y bueno, la línea punteada que le estoy dibujando acá es esta. Está aquí. Perfecto. Entonces, quiero que usted se enfoque en este triángulo grande que se forma aquí. Si se da cuenta, que aquí se forman 90 grados, no es un triángulo rectángulo. Y además quiero que se enfoque en este otro triángulo pequeño. Es importante que quede muy claro que esos dos triángulos son semejantes. ¿Ok? Por el criterio ángulo-ángulo. Entonces, si esta distancia aquí es el radio de el diferencial R minúscula, esta distancia acá es el radio del cono, esta altura de aquí es la altura Y del diferencial respecto al origen, y esta altura de acá es toda la altura del cono, que esa según el ejercicio es H. Podemos aplicar la semejanza, ¿no? Entonces podemos decir lo siguiente. Esta R chiquita es a esta Y, como el radio grande es a esta H. Y de esta manera tengo que R chiquita es igual a R mayúscula sobre H por Y. Recuerde que R y H son constantes que me marcan las dimensiones del cono. En este caso R es el radio del cono, el cual es constante, y H es la altura de este cono. ¿Ok? Entonces, esta R chiquita está en función de la Y, mire. Está en función de la Y, el cual era uno de nuestros objetivos. Perfecto. Entonces ya trabajamos la expresión de la R, la pudimos dejar en función de la Y. Ahora vamos a encargarnos de el diferencial de más. De alguna manera debo dejarlo en función de la Y para todo meterlo acá y que me quede algo en función de Y poder integrar. Entonces, usualmente para relacionar a la masa con posiciones usamos el concepto de densidad. En primer lugar, la densidad de este pequeño diferencial sería su masa de M dividido para su volumen de B. Tiene un volumen de B. Pero además, como este cono tiene la particularidad de que es uniforme, si yo le saco la masa a una pequeña partecita del cono, perdón, si yo le saco la densidad a una pequeña partecita del cono, esa densidad es exactamente la misma para todo el cono. Entonces, esta densidad yo también la puedo escribir como la masa de todo el cono, que por acá está, mire, ¿ve? El cono tiene masa M mayúscula, sobre el volumen de todo el cono. Entonces, aquí tengo una relación entre diferencial de masa, diferencial de volumen, que esto es para el diferencial, y entre la masa M mayúscula, la del cono, la cual es constante, y el volumen del cono, que eso ya lo vamos a desarrollar. Entonces, dm es igual, el dB lo mando a multiplicar y me queda M sobre B por dB. Entonces vamos poniendo lo siguiente. En primer lugar, el volumen del cono es 1/3 de pi por su radio, que es R mayúscula, elevado al cuadrado por su altura, H. Y por otro lado, el volumen del diferencial, el dB, bueno, pues esto es un disco, así que es igual a el área de su base, pi r cuadrado, por su altura. ¿Cuál es la altura de este diferencial? De Y. Perfecto. Entonces, aquí me queda que este 3 viene al numerador, 3m sobre pi r cuadrado h pi. Aquí ya podemos ir simplificando la pi. Esta r minúscula es el radio del diferencial, pero esa r ya la he dejado en función de la y. Es r mayúscula sobre h por y, pero ojo que esté elevado al cuadrado, así que aquí hay que elevar al cuadrado por y, de y. Seguimos desarrollando, entonces 3m es igual a
3m sobre r cuadrado por h. Aquí le vamos al cuadrado y me queda r cuadrado sobre h cuadrado por y cuadrado por dy. Y lo que tenemos que hacer es simplificar, por ejemplo, esta r con esta r se simplifica. Y nada más aparentemente. Entonces el dm es igual a 3m y cuadrado sobre h cubo por dy. Perfecto. Nótese que m y h son constantes, así que he logrado dejar al dm en función de la y. Esta es la expresión. Una vez que ya tenemos esto, el ejercicio está un 90% resuelto, porque ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar acá en este diferencial de momento e inercia y luego aplicar la integral definida. Por lo tanto, podemos obtener lo siguiente. Vamos a separar aquí esta parte con unas rayitas para que no se vea tan desorganizado. Entonces tenemos que el diferencial de momento e inercia es igual a 1/2 de r cuadrado, pero es esto, r sobre h por y todo esto al cuadrado, por el diferencial de masa. Pero el diferencial de masa es 3m sobre h cubo y cuadrado por dy. Perfecto. Entonces el diferencial de momento e inercia es igual a 1/2, aplicando propiedades exponentes, r cuadrado sobre h cuadrado y cuadrado por 3m sobre h cubo y cuadrado por dy. Perfecto. Entonces aquí vamos dejando las constantes. Aquí ya podemos ir ordenando esta expresión, ¿no? En primer lugar, 3m, lo voy a poner primerito, luego la r cuadrado sobre 2 h cuadrado por h cubo es h quintos y y cuadrado por y cuadrado es y a la cuarta por dy. Perfecto. Entonces ahora vamos a integrar. Integro aquí e integro acá. Esto equivale a estar sumando los momentos de inercia de los infinitos diferenciales. Hay que poner los límites. Ya vamos a hacer eso. 2h a la 5 y a la cuarta por dy. Entonces, aquí en el momento de inercia es desde 0 hasta un momento de inercia total. Y aquí en y tengo que ver el barrido que tiene que hacer el diferencial. Este diferencial tiene que moverse desde 0, desde la puntita del cono, desde 0 hasta la parte final del cono, la parte más arriba, que eso es hasta h. Mírenlo aquí. Desde 0, entonces el diferencial se va moviendo así, miren. Desde 0 va subiendo, 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 subiendo hasta h. Excelente. Entonces esto va de 0 a h. Y ahora tenemos que resolver esta integral definida. Aquí a la izquierda me queda simplemente el momento de inercia y total. Acá la constante ya puedo ir sacándola, 3mr cuadrado sobre 2h a la quinta. Y la integral de y a la cuarta es y a la quinta sobre 5, pero evaluado de 0 a h. Entonces el momento de inercia me queda 3mr cuadrado sobre 2h a la quinta. Por evaluando h aquí me queda h a la quinta sobre 5. Y bueno, evaluando el 0 acá me queda 0, así que no lo pongo. Finalmente aquí esta h podemos simplificarla. Mire que toda la h se va y me queda 3, 2 por 5, 10, 3 décimos de mr cuadrado. Ese es el momento de inercia de todo ese cono sólido uniforme por un eje que pasa por su centro, es decir, por su eje de simetría, si queremos decirlo. Nótese este resultado muy interesante al cual hemos llegado porque el momento de inercia no depende de la altura del cono. Si se da cuenta que la altura totalmente se simplificó. Es decir, no importa que yo tenga un cono, por decirlo así, patucho, con una altura pequeña, o un cono muy largo, el momento de inercia por su eje de simetría va a ser exactamente el mismo. 3 décimos de su masa por el radio de su base elevado al cuadrado. Muchas gracias.